Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre del Señor. Esperamos que tu palabra sea de mucha bendición a las almas, a todos los que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Esperamos que en el nombre de Cristo, en esta hora reciban todo poder, toda bendición, y que toda enfermedad, oh Dios Todopoderoso, salga de sus cuerpos y sean liberadas las almas de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia que estén atravesando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y esperamos que tu Espíritu Santo en esta hora pueda hacer maravillas a los que están enfermos en los hospitales, en los hogares, allí donde se encuentra, oh Dios, llegue tu palabra, llegue tu bendito nombre, Señor, para ministrar de manera poderosa las almas, oh Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, que mientras predicamos tu palabra, tu Espíritu Santo fluya de manera maravillosa. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos leer en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo número 1, para la gloria de Dios. Génesis capítulo 26, versículo número 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estaremos hablando del hambre que ocurrió por segunda vez en la tierra de Canaán, a donde estaba ahora Isaac. Pues ya no tenía consigo a su padre Abraham, ya no estaba Abraham, y ahora había que tomar personalmente decisiones propias. Ahora Dios hablaba a su corazón y dice la palabra del Señor que esta fue la segunda vez que ocurrió esa hambre. Pues aquí en esta situación de esta hambruna, Dios puede contemplar, fíjese bien, el deseo que tenía Isaac en su corazón. Por eso es que Dios habla a su vida, bendito sea el nombre del Señor, y dice que cuando ocurrió esta hambre, dice que se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Fíjese bien lo que el Señor le dijo a él, que no descendiera a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía él que descender a Egipto? Habían algunas razones. Ya su padre había descendido a Egipto y ya todo lo que podía haber recaudado en cuanto a dinero, ya Abraham se lo había pasado a Isaac. Y ya en esta oportunidad ya no era necesario descender a Egipto, ya no era necesario. Además dice que el Señor le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Bueno, entonces también el Señor le da algunas sugerencias y le dice que debe de vivir como forastero en la tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras conforme al juramento que le hice a Abraham tu padre. Allí está la idea fundamental. Es que Dios no lo deja moverse hacia Egipto porque allí se refugiaban los pueblos,
cuando ocurrían estas situaciones como la que acabamos de leer en este momento, y de esa manera los pueblos podían ellos sobrevivir a las necesidades que ocurrían en sus lugares o en sus regiones. Pero hay algo bien interesante, que el Señor le dice que a la tierra donde Él se mueva, fíjese bien, habría que ver entonces a dónde estaba en ese momento que ocurre el hambre. Isaac está totalmente, fíjese bien, en el Neguel. Era el lugar donde él estaba viviendo, en el Neguel, y de allí se tenía que mover, fíjese bien, como forastero al otro lugar, es decir, a Gerar. Por eso es que el Señor le dice que cuando se traslade del Neguel a Gerar, que él tiene que vivir como forastero. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito del Señor? Dice que el Señor lo que le dice es que quiere confirmar el juramento. Es decir, que el Señor quiere arreglar ya las cuentas con Isaac, con lo que le había prometido a su padre Abraham. Pero para eso él tenía que estar allí como forastero. Forastero significa que es alguien que viene de afuera o de otro lugar. Esto es una persona que vive o está en un lugar distinto, fíjese bien, y pues que no es vecina ni tampoco ha nacido en ese lugar. Pues por esa causa el Señor le dice a él que viva como forastero. Y se fue Isaac, dice, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Pues él estaba viviendo en el Neguel. Y habitó pues Isaac en Gerar. Ahí estaba él ya. Llegó al lugar sabiendo, obteniendo la esperanza de que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Y que el juramento que había entre Dios y Abraham pues se iba a cumplir con el regreso de Isaac a Gerar. Pero dice la palabra del Señor que los hombres de aquel lugar, es decir, de Gerar, le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió diciendo, es mi hermana. Fíjense bien, aquí también empieza Isaac a mencionar algo que Abraham decía cuando él se movía de un lugar a otro. Abraham siempre dijo que Sara era su hermana, pero ahora, fíjense bien, Isaac está diciendo también, fíjense bien, de que Rebeca es su hermana. Habría que ver cuáles fueron las causas por las cuales él dice que ella es su hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que ver las razones o circunstancias por las cuales él dice que ella es su hermana. Entonces, dice él mismo que la razón que lo lleva a él a decir que ella es su hermana es porque dice él que tiene miedo de decir que ella era su mujer. A veces pasa, a veces suceden esas cosas en la vida, de que las personas entre sí, algunas parejas, tienen miedo, fíjese bien, de mencionar algunas circunstancias o decir qué son ellos entre parejas. Y en este momento Isaac sí está buscando una razón, fíjese bien, porque él está diciendo que tiene miedo. Hay que ver la situación por la cual él dice eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que ver la causa por la cual él se expresa así.
Entonces, veamos las causas por las cuales él dice que tiene miedo. Dice él que él tiene miedo pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella dice la Biblia que era de hermoso aspecto. Ahora, en ese lugar de Gerar, fíjese bien, antes cuando Abraham llegó allí, también pasó algo, ya veremos qué pasó. También él dijo que Sara era su hermana. Fíjense bien, y eso es lo que él está haciendo ahora, diciendo que Rebeca también es su hermana. Pero dice la palabra de Dios que sucedió que después que él estuvo allí muchos días, había alguien que lo estaba observando, siempre lo estuvo, fíjese bien, monitoreando. Muchas veces hay personas que lo están vigilando a uno, de una u otra manera lo están vigilando para ver en realidad si lo que le hemos dicho es verdad o es mentira. Pero dice que estuvo allí él muchos días y Abimelech, que fue el que le había quitado la mujer a Abraham, fue el que estuvo pendiente de él durante todo ese tiempo. Dice que en esos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ahí está. La primera vez, él fue muy atrevido y agarró a Sara, mujer de Abraham, y fue amenazado por Dios directamente, hasta el grado que no permitió Dios que tocara la mujer de Abraham. Entonces, ahora él fue más cauteloso, pero siempre estaba pendiente qué era lo que pasaba, si le iba a ocurrir la misma experiencia del pasado. Pero parece que lo que le pasó en el pasado, ahora él ha mejorado un poco su conducta. Alabado sea el nombre del Señor. Esperamos entonces que la conducta mala que hemos practicado anteriormente desaparezca en nuestra vida a raíz de los errores que nosotros mismos estemos cometiendo. Entonces dice la palabra de Dios que él, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Pero ¿cómo es eso? Quizás se pregunta él. Dice que es su hermana, pero no debería de ocurrir esa situación. Entonces no se detuvo, sino que dice que Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es, fíjese bien, tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que era mi hermana? Ahí está el asunto. ¿Cómo es eso? Estás diciendo una cosa, pero estás haciendo la otra. Sí, eso pasa a veces. A veces decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Entonces, hay que explicar la causa por la cual decimos una cosa y estamos haciendo la otra. Pues eso es lo que Abimelech quiere, que Isaac le explique la razón por qué él decía que era su hermana, y eso le daba a él el lugar de acariciarla. Entonces dice la palabra del Señor que Isaac le respondió y le dijo: es que tuve miedo y dije, quizás moriré por causa de ella. Él pensaba que también por la misma belleza de la mujer de Rebeca, él también estaba expuesto a la muerte. Fíjense bien, él estaba expuesto a eso. Pero él buscaba una manera también de protegerse y sobrevivir a la muerte. Pues para que podamos nosotros sobrevivir a la muerte, está Jesucristo. Por eso el Señor dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy tú que me escuchas, tienes que buscar la presencia de Jesucristo para poder tener vida
y vida en abundancia. Entonces Abimelech le dijo, ¿por qué no has hecho esto? O sea, él quiere que todo fuera diferente, pero le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo, le dice él, con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. También él pensaba en el pecado. Él sabe que el pecado era dañino para la vida espiritual del ser humano. Por eso es que tenemos que confesar nuestros pecados al Señor para que Él pueda limpiarnos de toda maldad. Y Él dice, hubieras traído sobre nosotros el pecado. Si alguno de nosotros hubiera intentado, o los del pueblo, agarrar esa mujer que tú tienes. Y que a veces el que estaba quizás más interesado en agarrarla, posiblemente era él. Entonces, Abimelech publicó, fíjese bien, hizo una publicación y le mandó a decir a todo el pueblo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y que en ese lugar de Gerar, los filisteos eran bastante atrevidos, agarraban lo que no era de ellos. Hay lugares donde los hombres o las mujeres, los grandes y los pequeños, son muy atrevidos. Entonces él da un anuncio y dice, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Pues frenó allí, fíjese bien, todo intento de maldad que pudiera haber en los hombres de ese lugar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. En ese lugar de Gerar dice la palabra del Señor que Isaac se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vea qué bonito es esto cuando la mano del Señor está con alguien. Dice que se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Ahora ya no es Elizar que viajó del Neue a Gerar, sino que ahora es otra persona. Así cambian las cosas cuando Dios está con alguien. Y tuvo, dice la palabra de Dios en ese lugar, ovejas, vacas y mucha labranza. Dice que allí tuvo hatos de ovejas, vacas y mucha labranza. Es decir, tenía tierra suficiente. Era un terrateniente completo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí él tuvo toda esa riqueza, toda esa bendición. Pero pasados unos días, dice, aparecieron algunos problemas sobre el agua. Es decir, cómo poder adquirir agua para darle mantenimiento a lo que tenían ellos. Entonces, cuando Abraham estuvo en esos lugares de Gerar, dice que los filisteos, o sea, los criados que había en ese lugar de Abimelech, fíjese bien, ellos habían cegado esos pozos, los habían llenado de tierra. Toditos los pozos que Abraham había perforado en ese lugar de Gerar, todos esos pozos ellos, los filisteos, los habían aterrado. Entonces, cuando ya Isaac está totalmente rico, dice que Abimelech le dijo, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y allí habitó. Entonces, cuando él está en ese lugar, los problemas del agua comienzan a aparecer. ¿Por qué? Porque en esos días de su padre Abraham, los filisteos habían cegado esos pozos. Entonces, cada pozo tenía su nombre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, en ese valle de Gerar, hallaron ahí un pozo de agua viva. Los pastores de Gerar empezaron a tener pleito, problemas con los pastores de Isaac. Entonces,
cuando comienzan ellos a abrir el primer pozo, ese pozo de que había un manantial de agua, dice que cuando los pastores de Gerar, o sea, de los filisteos, empezaron a pelear en ese primer pozo, Isaac lo llamó el pozo de la contención. O sea, ¿para qué estar peleando por ese pozo? Se los dejó. Después volvió a abrir otro pozo, ¿verdad? Y volvieron a reñir o a pelear con él, y a ese pozo le llamó el pozo de la enemistad. Pero se apartó también de allí. Entonces volvió a hacer otro pozo, es decir, el tercer pozo. Pero allí ya no riñeron, ya no volvieron a pelear con él, y él llamó a ese pozo lugares amplios y espaciosos. ¿Por qué? Porque dijo: Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Es decir, aquí va a estar buena la cosa porque la mano del Señor está con nosotros. Entonces dice que Abimelech pudo ver, él se lo dijo: tú has prosperado más que nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, fíjese bien, que cuando ya hicieron todos esos pozos y sacaron agua, Isaac le llamó Seba. Entonces ese Seba hasta el día de hoy se le conoce como la ciudad de Beerseba. Ese es Beerseba, el pozo que Isaac le dio el nombre de Seba hasta el día de hoy. Entonces cuando él se encontraba allí en Beerseba, en ese pozo espacioso y grande, dice que llegaron allí y allí se le apareció Jehová en esa noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Allí él hizo un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y los siervos abrieron allí, fíjese bien, un pozo. Gloria al Señor. Ese es el pozo de Beerseba. Entonces cuando él está en ese lugar, bendecido por la mano del Señor, dice que Abimelech lo visitó con un amigo que se llamaba Ahuzat, y también el capitán del ejército llamado Ficol. Estos tres hombres fueron a visitar a Isaac. Entonces cuando Isaac vio que ellos llegaban, les dijo: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. O sea, me corrieron ustedes y ahora me están visitando. Pero ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Ahí está la bendición. Miren, ellos se daban cuenta perfectamente que Dios estaba con él y que la única manera de quitar los problemas es haciendo la paz. Cuando una persona busca la paz, la encuentra. Entonces dice que ellos tenían la buena intención de hacer el pacto con él, y le dijeron: no nos hagas mal, pues nosotros tampoco te hemos tocado. Era verdad, ellos habían caminado limpiamente con él, y él estaba reconociendo eso también, y le dicen: solamente te hemos hecho un bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora para nosotros bendito de Jehová. Eso miraban ellos en Isaac, que él era un hombre bendecido por el Señor. Dios pueda ver en nosotros, y la gente pueda ver en nosotros también la bendición que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces dice que Isaac les hizo un banquete, comieron, bebieron y se levantaron de madrugada el uno con el otro y se fueron a sus lugares. Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que Dios envíe paz a nuestras vidas, y que usted, que tiene problemas, tenga paz en su corazón, tenga armonía y felicidad de parte del Todopoderoso. Padre que estás en los cielos,
Gracias te damos en el día de hoy. Esperamos que la palabra se siga manifestando maravillosamente y que la sangre de Cristo esté limpiándonos de todo pecado. Gracias te damos en el nombre de Jesús.